Me arrodillé en medio de un ataque de asma, desesperado por aire, mientras mi hermana menor sostenía mi inhalador de rescate. Ella sonrió burlonamente y jadeó, perdedor. Mis padres observaron sin hacer nada. Hoy en la corte, cuando la jueza dijo, antes de comenzar, veamos un vídeo familiar, ella tembló y comenzó a gritar. Mis pulmones ardían como si alguien los hubiera llenado con fragmentos de vidrio y encendiera un fósforo. El mundo se inclinó de costado mientras me desplomaba en el piso de madera de nuestro comedor, mis manos aferradas a mi pecho intentando desesperadamente forzar aire hacia mis vías respiratorias constreñidas. A través de una visión borrosa, podía ver a Taylor parada a 1 metro de distancia, balanceando mi inhalador de rescate entre su pulgar e índice como un juguete que le hubiera robado a un niño. Jadea. Perdedora, dijo su voz temblorosa de diversión. Mis padres estaban sentados a la mesa, los tenedores congelados a mitad de camino hacia sus bocas. Papá miró hacia su plato. Mamá tomó un sorbo de su vino. Ninguno se movió. Eso fue hace 12 años. Yo tenía 17. Taylor tenía 14. El recuerdo aún hace que mi pecho se apriete, aunque no he necesitado un inhalador en años. Es curioso cómo el cuerpo recuerda el trauma incluso después de sanar. Al crecer pensé que todas las familias tenían un chivo expiatorio. El mío simplemente resulté ser yo. Taylor no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Cuando rompió mi proyecto de arte la noche antes de la entrega, mamá dijo que debería haberlo guardado en un lugar más seguro. Cuando le contó a toda su escuela secundaria que me había orinado en la cama hasta los 12 años, papá se rió y lo llamó una típica broma entre hermanos. Lo de orinarse en la cama ni siquiera era cierto, pero el daño estaba hecho. Pero el incidente del inhalador cruzó una línea que no sabía que existía hasta ese momento. Me habían diagnosticado asma cuando tenía 7 años. Leve, mayormente inducido por el ejercicio, controlable con medicación. Mi inhalador de rescate permanecía en mi mochila durante el año escolar y en mi mesita de noche en casa. Esa noche en particular, acababa de terminar de correr. El campo traviesa era lo único en lo que era buena. El único lugar donde mi cuerpo no me traicionaba si manejaba bien mi condición. Taylor había estado observando desde el porche mientras yo subía por la entrada, doblada por la mitad y jadeando. Ella había entrado antes que yo. Para cuando llegué a mi habitación, mi inhalador había desaparecido. Destrocé mi mesita de noche, mi mochila, los cajones de mi escritorio. Mi pecho se apretaba más con cada segundo que pasaba. El pánico empeoraba todo. Bajé tambaleándome las escaleras, balbuceando el nombre de Taylor. Ella salió de la cocina, haciendo girar mi inhalador alrededor de su dedo. ¿Buscas esto? Dámelo, jadeé extendiendo la mano. Ella retrocedió, sonriendo. ¿Cuál es la palabra mágica? Ya no podía hablar. Mi visión se oscurecía en los bordes. Caí de rodillas, arañando el aire entre nosotras. Mamá y papá entraron desde la sala. Me vieron en el suelo. Vieron a Taylor sosteniendo el inhalador. Taylor, cariño, dale a tu hermana su medicina, dijo mamá, con un tono que sugería que solo le había pedido a Taylor que pasara la sal. Taylor lo arrojó al suelo, a varios pies de mí. Gateé hacia él, mis dedos finalmente cerrándose alrededor del plástico. 2 inhalaciones. El alivio no fue inmediato, pero eventualmente mis vías respiratorias se abrieron lo suficiente para que pudiera respirar. Eres tan dramática, dijo Taylor, pasando por encima de mí para ir al comedor. Papá me ayudó a levantarme con una mano, mirando su reloj con la otra. La cena se está enfriando. Esa noche cené en mi habitación, y la noche siguiente y la siguiente. 3 meses después, me fui a la universidad con una beca completa. Llamaba a casa una vez al mes por obligación. Regresé para Acción de Gracias y Navidad, durmiendo en mi dormitorio de la infancia que mamá ya había empezado a convertir en un cuarto de manualidades. Taylor se había mudado a la suite principal del 3er piso, la que tiene balcón y baño privado. Necesita el espacio, explicó mamá. Tú ya casi no estás aquí. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en una firma de consultoría en Boston, y construí una vida que no incluía cenas familiares semanales ni viajes de culpa por las fiestas. Mi contacto con ellos se redujo a mensajes de texto ocasionales y una tarjeta en los cumpleaños. Tenía 23 años, finalmente respirando libremente en todo sentido. Luego, 6 años después del incidente del inhalador, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Es usted la hermana menor de Taylor Hayes? Preguntó una voz de mujer. Al habla, soy la doctora Patricia Sullivan del Hospital General Mercy. Su hermana Taylor fue ingresada hace 1 hora. Pide por usted. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente automovilístico. Lesiones no mortales, pero está bastante conmocionada. Sus padres están fuera del país, según sus contactos de emergencia. Hice el viaje de 3 horas en 2 horas y media. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. La habitación del hospital olía a antiséptico y miedo. Taylor yacía en la cama, su pierna izquierda enyesada, vendas alrededor de las costillas.
Ronnie susurró al verme. Nadie me había llamado así desde la secundaria. Estoy aquí. Tomé su mano. Ella lloró, se disculpó, me dijo que había sido una hermana terrible, que era joven, estúpida y desesperada por la atención de nuestros padres. Las palabras sonaban ensayadas, pero sus lágrimas parecían reales. Quería creerle. Durante los siguientes 2 meses, conduje hasta allá cada fin de semana para ayudarla en su recuperación. Vimos películas, pedimos comida para llevar, hablamos de cosas que nunca antes habíamos discutido. Me dijo que siempre había estado celosa de lo inteligente que era yo, de lo fácil que se me daban las cosas. Le conté sobre la soledad de esos años universitarios, cómo me había sentido como una huérfana con padres vivos. Podemos ser mejores, dijo una tarde de domingo con la cabeza apoyada en mi hombro. Empezar de nuevo. Le creí. 8 meses después, me llamó con noticias emocionantes. Se había comprometido con su novio Ethan, un ingeniero de software con quien había salido durante 2 años. ¿Sería su dama de honor? Dije que sí. Organicé su despedida de soltera. Di un discurso en la cena de ensayo sobre las segundas oportunidades y el vínculo inquebrantable entre hermanas. Mamá lloró. Papé me dio una palmada en el hombro y dijo que estaba orgulloso de lo madura que me había vuelto. La boda fue hermosa. Taylor lucía radiante en encaje color marfil. Me paré a su lado en el altar sosteniendo su ramo, pensando que quizás habíamos dado un giro. 2 semanas después de la boda, recibí un correo electrónico de la cuenta de Ethan. El asunto decía, te mereces saberlo. Dentro había un archivo de vídeo. Casi lo borro. Algo en la frase me pareció extraño, pero la curiosidad pudo más. El vídeo era de la despedida de soltera que yo había organizado. El ángulo de la cámara sugería que había sido grabado en secreto, probablemente con el teléfono de alguien apoyado al otro lado de la sala. La marca de tiempo mostraba que era de la parte de la tarde en que se abrían los regalos. Me vi a mí misma entregándole a Taylor una caja cuidadosamente envuelta que contenía una brújula vintage que encontré en una tienda de antigüedades. Para que siempre encuentres el camino a casa, había dicho pensando que estaba siendo sentimental. En el vídeo, Taylor la abrió, sonrió para la cámara y la dejó a un lado. El vídeo continuó después de que yo salí de la habitación para traer más champán. Taylor se inclinó hacia sus damas de honor. Dios, ¿podría ser más patética? La voz de Taylor se escuchaba cristalina, aún intentando comprar mi cariño con regalos estúpidos. Una de las damas de honor se rió. Pensé que ustedes dos eran cercanas ahora. Por favor. Necesitaba a alguien que planificara todo esto gratis. Mis verdaderas amigas tienen trabajos. Taylor tomó la brújula, examinándola con desdén. Se tragó toda la historia del hospital. La manipulación más fácil de mi vida. Deberías haber visto su cara cuando lloré y me disculpé. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejó caer mi laptop. El vídeo continuó. Taylor imitó mi voz, diciendo, podemos ser mejores. Empezar de nuevo. Mientras sus amigas reían a carcajadas, describió en detalle cómo había fingido el momento emotivo, practicado sus lágrimas frente al espejo, calculado exactamente cuánto contacto me mantendría enganchada sin requerir esfuerzo real. El discurso de la dama de honor casi me hace reventar de risa, dijo Taylor, sirviéndose más champán. Toda esa basura sobre lazos irrompibles. Ella realmente cree que vamos a ser hermanas de verdad ahora. ¿Y qué pasará después de la boda? Alguien preguntó fuera de cámara. Taylor se encogió de hombros. ¿Ignorarla? Probablemente. Obtuve lo que necesitaba. Planificación gratis, mano de obra gratis, y mamá y papá creen que soy una especie de santa por reconectar con ella. Ganar, ganar. El vídeo terminó. Me senté en la oscuridad de mi apartamento viéndolo 3 veces más. Cada vez que lo veía, mi pecho se oprimía más, pero no era por el asma. El informe policial adjunto mostraba exactamente lo que el remitente anónimo había descrito. No había evidencia de otro vehículo. Notas del oficial indicando que la historia de Taylor era inconsistente con la evidencia física. Su declaración afirmando que un camión la sacó de la carretera, cuando observaciones de testigos sugerían conducción distraída. Por 3 días no hice nada. Fui a trabajar, regresé a casa, miré al techo. El dolor era enorme, pero debajo de él algo más estaba creciendo. Algo frío y paciente. No confronté a Taylor. No le dije a nuestros padres. Respondí a sus mensajes con la misma calidez amistosa que había estado usando durante meses. Cuando llamó para contarme sobre su luna de miel en Grecia, hice todos los sonidos de emoción correctos. Deberíamos cenar cuando regrese, dijo. Te extrañé. Absolutamente. Yo también te extrañé. La mentira sabía a metal, pero me la tragué. Pasé los siguientes 18 meses construyendo mi caso. No un caso legal, aunque se convertiría en eso, un archivo de evidencia. La primera persona que contacté fue la señora Angela Carmichael, nuestra vecina de al lado de cuando estaba en la preparatoria.
Ella siempre había sido amable conmigo, ofreciendo galletas y un oído atento cuando aparecía en su porche buscando un escape. Siempre me pregunté qué te pasó, dijo cuando llamé. Simplemente desapareciste después de la graduación. Tenía que salir, le dije. Señora Carmichael, ¿recuerda algo inusual sobre la dinámica de mi familia? Hubo una larga pausa. Cariño, recuerdo mucho. Tu hermana solía gritarte en la entrada. Tus padres nunca intervenían. Una vez te vi sentada en la acera llorando, y cuando te pregunté si estabas bien, dijiste que acababas de reprobar un examen. Pero luego verifiqué con tu madre tratando de ser útil, y ella dijo que había sacado un 98%. Estabas llorando por un puntaje casi perfecto. ¿Estaría dispuesta a escribir lo que recuerda? Absolutamente. Esa niña necesitaba que alguien hablara por ella. Mejor tarde que nunca. Su declaración llegó una semana después. 3 páginas de observaciones detalladas que abarcaban 5 años. Recordó la vez que Taylor me había encerrado accidentalmente fuera de la casa en diciembre, mientras nuestros padres estaban en una fiesta navideña. Esperé en el porche durante 2 horas con temperaturas bajo cero, demasiado asustada para llamar a alguien porque Taylor había amenazado con decirle a sus padres que yo me había escapado si armaba un escándalo. La señora Carmichael finalmente me vio y me llevó a su casa, envolviéndome en mantas y preparándome chocolate caliente mientras yo temblaba. A continuación, contacté a mi consejero escolar de la preparatoria, el Dr. Raymond Walsh. Ya estaba retirado viviendo en Florida, pero me recordó inmediatamente. Verónica Hayes, dijo cálidamente. Una de las estudiantes más brillantes que he asesorado. ¿Cómo estás? Mejor ahora que en aquel entonces. Dr. Walsh, necesito solicitar mis registros de consejería de la preparatoria. Hay un asunto legal que estoy siguiendo. Su tono cambió. ¿Esto tiene que ver con tu situación en casa? Siempre sospeché que algo andaba mal, pero eras muy reservada. Cada vez que intentaba indagar más te cerrabas por completo. Tenía miedo de empeorar las cosas en casa. Documenté mis preocupaciones varias veces. Incluso llamé a tus padres para una reunión una vez, ¿recuerdas? Sí, recordaba. Taylor había destruido mi proyecto para la feria de ciencias la noche antes de la competencia, cortando mi tablero de exhibición en pedazos y derramando jugo sobre mis notas de investigación. Llegué a la escuela con los ojos rojos y las manos temblando. El Dr. Walsh me había apartado, y yo me derrumbé, llorando en su oficina. La reunión con mis padres había sido un desastre. Se sentaron frente al Dr. Walsh, asintiendo con simpatía mientras él expresaba su preocupación por mi estado emocional. Luego me culparon a mí por ser demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado incapaz de manejar una rivalidad normal entre hermanos. Taylor había llegado a casa de la escuela ese día y me susurró al oído, buen intento. Nunca te creerán a ti sobre mí. Había tenido razón. Los registros llegaron del distrito escolar después de que presenté la solicitud correspondiente. La doctora Walsh había sido meticulosa. Cada reunión estaba documentada. Cada preocupación anotada, cada desviación de mis padres registrada. Había entradas que ni siquiera recordaba. Casos en los que los maestros habían reportado que yo parecía ansiosa o retraída. Que mis calificaciones caían misteriosamente después de las reuniones de padres y maestros donde se mencionaba el comportamiento de Taylor. Encontré a mi viejo pediatra después. El Dr. Harold Brennan se había jubilado, pero su consultorio había guardado todos los registros digitalmente. El archivo era extenso. Chequeos anuales, diagnóstico de asma, ajustes de medicación, vacunas y luego las notas que me revolvieron el estómago. Asterisco paciente renuente a discutir origen de moretones en brazos superiores. Dice que se cayó pero evita el contacto visual. Moretones parecen consistentes con agarre. Marcar para seguimiento. La madre del paciente afirma que Verónica es torpe y siempre se lastima. El paciente se pone muy callada cuando habla la madre. Preocupante. Discutido plan de manejo de asma con paciente y padres. Paciente parece temerosa sobre mantener su inhalador accesible. Al preguntarle por qué el padre interrumpió y cambió de tema, asterisco. El Dr. Brennan lo había intentado. Documentó todo, pero sin pruebas o una declaración directa de mi parte. Sus manos habían estado atadas. Rastrear a compañeros de clase fue más difícil. La gente sigue adelante, cambia de nombre, desaparece de las redes sociales, pero fui paciente. Empecé con un anuario cruzando nombres con perfiles de LinkedIn y Facebook. Jessica Warren había estado en mi clase de inglés en el último año. Habíamos trabajado en un proyecto grupal juntas. Aceptó reunirse conmigo para tomar un café. Siempre me sentí mal por cómo te trató Taylor, dijo, revolviendo el azúcar en su latte. Pero no sabía qué hacer. Solo éramos niños. ¿Recuerdas incidentes específicos? Dios, sí. La vez que le dijo a todos que habías hecho trampa en los SAT, porque era imposible que alguien como tú sacara una nota más alta que ella. El rumor se extendió como un incendio.
Te llamaron a la oficina del director. ¿Recuerdas? Investigaron durante semanas antes de exonerarte. Lo había olvidado. O quizás lo enterré. La humillación de sentarme frente al director Davidson mientras me hacía preguntas directas sobre mis hábitos de estudio, mi integridad, mi carácter. Taylor había iniciado el rumor y luego hizo el papel de hermana preocupada, diciéndole a cualquiera que la escuchara lo preocupada que estaba por mí, que quizás la presión me había afectado. Lo escribiré, dijo Jessica. Todo. Alguien necesita hacerla responsable. Llegaron más declaraciones. Lauren Phillips recordó la vez que había esparcido rumores de que yo tenía un trastorno alimenticio, diciéndole a todos que vomitaba en el baño entre clases. La enfermera de la escuela me había apartado preocupada. La atención había sido mortificante, especialmente porque no era cierto. Solo había estado lidiando con náuseas por estrés, por vivir en constante ansiedad. Marcus Rodríguez, que había estado en mi clase de química, recordó a Taylor apareciendo en una fiesta y diciéndole a todos que yo me había emborrachado y besado con varios chicos el fin de semana anterior. Ni siquiera había estado en esa fiesta. Había estado en casa estudiando, pero el daño estaba hecho. Las etiquetas se pegaron, desesperada, mentirosa. Cada declaración fue notariada. Cada persona estaba dispuesta a testificar si era necesario. El patrón era innegable. Pero la parte más difícil fue revisar mis propias pertenencias. La documentación que había creado sin entender completamente porque pintaba un cuadro claro de abuso sistemático. Mi diario mostraba detalles precisos que temía recordar mal. Los calendarios proporcionaban fechas que corroboraban los relatos de otros testigos. La carta de mi yo de 15 años era la pieza más poderosa de todas, escrita en tiempo real por alguien que vivía el trauma. Contraté a un investigador privado para que investigara el accidente automovilístico. Encontró a 3 testigos que habían visto a Taylor en su teléfono justo antes de chocar. Hice notariar sus declaraciones. Se llamaba George Kellerman, un exdetective de policía que se había vuelto privado después de 30 años en la fuerza. Venía muy recomendado, y cuando le expliqué lo que necesitaba, no pestañeó. Los casos de fraude son más comunes de lo que la gente cree, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. La gente miente sobre accidentes todo el tiempo para evitar aumentos de tarifas o consecuencias legales. ¿Pero estás diciendo que tu hermana usó el accidente para manipularte emocionalmente? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. George pasó 3 semanas rastreando a todos los que habían estado cerca de la escena del accidente. El informe policial no mencionaba testigos, pero George sabía mejor. Los accidentes en carreteras concurridas siempre tenían testigos. La gente simplemente no siempre se detenía. Encontró a María González, que había estado conduciendo detrás de Taylor cuando ocurrió el choque. Vi todo, le dijo en su declaración. La chica del sedán plateado estaba enviando mensajes de texto. Podía ver su cabeza agachada mirando el teléfono. Se desvió al otro carril, corrigió en exceso y se salió de la carretera hacia la zanja. No hubo otro vehículo involucrado. Me detuve para ayudar, pero para cuando salí de mi auto, otras personas ya estaban llamando al 911. Le di mi nombre a alguien, pero supongo que nunca llegó al reporte. Steven Hughes había estado paseando a su perro en la acera cuando Taylor chocó. Iba demasiado rápido para ese tramo de la carretera. Recuerdo haber pensado que necesitaba reducir la velocidad. Luego la vi mirando hacia abajo a algo en su regazo, probablemente su teléfono. Lo siguiente que supe fue que estaba derrapando fuera de control. El tercer testigo era un adolescente llamado Kyle Morrison que había estado sentado en la parada del autobús. Literalmente la vi enviando mensajes y manejando. Mi mamá siempre me dice que no haga eso, así que me fijo cuando otras personas lo hacen. Ni siquiera intentó ocultarlo. Ambas manos fuera del volante escribiendo sin parar. George también obtuvo el reporte policial original, el que se levantó en la escena antes de que Taylor diera su declaración oficial. El oficial que respondió, el oficial Kenneth Wright, había anotado en sus observaciones iniciales: conductor alega que otro vehículo la sacó de la carretera. No hay evidencia de un segundo vehículo. No hay transferencia de pintura. No hay marcas de neumáticos consistentes con maniobras evasivas. La conductora parecía desorientada pero ilesa, más allá de cortaduras y magulladuras menores. Parece inconsistente con el relato de la conductora. Pero de algún modo, entre ese reporte inicial y el archivo oficial, la narrativa había cambiado. La declaración de Taylor alegaba que una camioneta grande se había cruzado en su carril, forzándola a salir de la carretera. La camioneta se había ido sin detenerse. Ella había estado indefensa, víctima de un conductor irresponsable que huyó. El oficial Wright se retiró el año pasado, me dijo George, pero yo lo localicé. Él recuerda el caso de tu hermana. Dijo que le molestaba que su historia no coincidiera con la evidencia, pero su supervisor lo cerró sin más investigación. Está dispuesto a testificar que su relato fue inconsistente desde el principio. El ángulo del seguro fue aún más condenatorio. Taylor había afirmado que el accidente no fue su culpa, lo que significó que sus tarifas de seguro no aumentaron.
También había presentado una reclamación por angustia emocional y salarios perdidos, recibiendo un acuerdo de $12,000. Eso es fraude de manual, dijo George. Ella proporcionó información falsa a sabiendas para recibir beneficios del seguro a los que no tenía derecho. Eso es un delito grave en este estado. Toda esta información fue incluida en el archivo. Cada declaración de testigos, cada discrepancia, cada mentira. Lo más importante, revisé cada caja en mi habitación de la infancia durante una visita a casa mientras Taylor y nuestros padres estaban fuera. Encontré diarios, calendarios viejos donde había marcado los días malos con pequeños puntos. Una carta que me escribí a los 15 años describiendo en detalle la humillación y el miedo diarios. La visita a casa fue surrealista. Mamá me había enviado un mensaje preguntándome si quería ir a cenar el domingo. Taylor y Ethan estarían allí, dijo. Sería lindo tener a todos juntos. Acepté, ya planeando lo que necesitaba recuperar. La casa lucía igual. El mismo paisaje beige, el mismo roble en el jardín delantero, el mismo porche donde había pasado incontables horas tratando de mantenerme lejos del camino de Taylor. Pero cruzar la puerta principal se sintió como entrar a un museo de mi propio trauma. Raro. Mamá me abrazó, oliendo al mismo perfume de lavanda que había usado toda mi infancia. Estoy tan contenta de que hayas podido venir. Taylor va a estar encantada. Lo dudaba, pero sonreí y asentí. La cena fue un ejercicio de contención. Taylor interpretó a la hermana perfecta, preguntando sobre mi trabajo, halagando mi cabello, riéndose de los terribles chistes de papá. Igualé su energía, sonrisa por sonrisa, sabiendo que pronto la fachada se desmoronaría. Necesito tomar algo de mi vieja habitación, dije después de terminar de comer. Algunos libros que quería leer. Ay, cariño, la mayoría de tus cosas están en cajas en el ático ahora, dijo mamá disculpándose. He estado usando esa habitación para mis proyectos de costura. Perfecto. El ático significaba privacidad. Subí las estrechas escaleras, tirando del cordón que encendía la única bombilla. Las cajas estaban apiladas contra las paredes, etiquetadas con la pulcra letra de mamá. Verónica secundaria. Verónica infancia. Verónica universidad. Toda mi vida empaquetada y olvidada. Empecé con la caja de secundaria. Los diarios estaban allí, cuadernos de espiral con personajes de dibujos animados en las portadas. Había escrito en ellos esporádicamente, generalmente después de días particularmente malos. Abrir el primero hizo que mis manos temblaran. 15 de marzo. Taylor le dijo a todos en la escuela que me rellenaba el sostén. Amanda y sus amigas se rieron de mí en el pasillo. Cuando llegué a casa e intenté hablar con mamá al respecto, dijo que estaba siendo demasiado sensible. Taylor me sonrió al otro lado de la mesa como si hubiera ganado algo. 3 de junio. Saqué una A en mi examen final de historia. El señor Peter dijo que era el mejor ensayo que había leído en años. Estaba tan feliz que se lo dije a Taylor. Ella accidentalmente derramó refresco por todo él. El papel está arruinado. Mamá dijo que estas cosas pasan y que debería haber hecho una copia. 22 de septiembre. Taylor me encerró en el sótano durante 3 horas. Le dijo a mamá y papá que estaba en la biblioteca. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos. Cuando finalmente me dejó salir, dijo que si se lo decía a alguien, diría que estaba mintiendo y le creerían. Tiene razón. Siempre le creen. Página tras página de dolor. Años de documentación que había hecho sin siquiera darme cuenta de que algún día podría importar. Los calendarios estaban en la caja de la infancia. Había empezado a marcar los días malos con puntos cuando tenía 12 años. Algún intento primitivo de rastrear patrones para predecir cuándo Taylor atacaría de nuevo. Algunos meses estaban cubiertos de puntos. Otros tenían solo unos pocos, pero siempre estaban ahí. Una constelación de pequeños traumas. Y entonces encontré la carta. Estaba en un sobresellado, metido dentro de una copia de El Gran Gatsby. Me había olvidado por completo de ella. El sobre estaba dirigido a mi yo futuro con mi letra adolescente. Lo abrí con cuidado, el papel crujiendo por la edad. Querido yo futuro, escribo esto porque temo que olvidaré lo malo que realmente es esto. Temo que algún día miraré atrás y me convenceré de que no era tan terrible, de que estaba siendo dramática como siempre dicen. Pero sí es terrible. Es tan terrible que pienso en escaparme al menos una vez por semana. Es tan terrible que a veces deseo simplemente desaparecer. Taylor me odia. No sé por qué. He intentado ser una buena hermana. He intentado no estorbar, pero nada funciona. Ella encuentra nuevas formas de lastimarme, nuevas formas de hacerme sentir inútil. Mamá y papá no les importa. Ven lo que pasa y no les importa. A veces creo que les gusta más Taylor porque es más fácil. Yo soy la niña problema porque reacciono cuando ella me lastima. Yo soy la dramática. Yo soy la sensible. La semana pasada, me empujó por las escaleras. Le dijo a mamá que me tropecé.
Tuve moretones en la espalda durante días. Ayer tiró mis ensayos de solicitud para la universidad, todos ellos. Había pasado meses trabajando en ellos. Dijo que fue un accidente, que pensó que eran papel de desecho. No sé cuánto más de esto puedo soportar, pero escribo esto para que mi yo futuro recuerde. Para que algún día, cuando esté fuera de aquí, sepa que fue real. Sobreviviste a esto. Eso es algo. Con cariño, yo a los 15 años. Me senté en el polvoriento piso del ático y lloré. No por mí ahora, sino por esa chica que había estado tan desesperada por documentar su dolor. Tan asustada de olvidar su propia realidad. Había tenido razón al escribirlo porque yo había empezado a olvidar. Había empezado a decirme a mí misma que tal vez no fue tan malo. Tal vez era demasiado sensible. Tal vez no. La carta era prueba. Los diarios eran prueba. Los calendarios eran prueba. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego cuidadosamente guardé los diarios, calendarios y la carta en mi mochila. Evidencia. Antes de dejar el ático noté una caja más empujada en la esquina. Varios de Verónica adentro, había viejos proyectos escolares, boletines de calificaciones y premios. Enterrada bajo todo lo demás había una medalla del campeonato regional de cross country de mi penúltimo año. Quedé en segundo lugar. Había sido uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había llegado a casa con una medalla alrededor del cuello, sin aliento y feliz. Taylor la miró y dijo: el segundo lugar es solo el primer perdedor. Mamá estuvo de acuerdo. Bueno, tal vez la próxima vez te esforzarás más y realmente ganarás. Había guardado la medalla en un cajón y nunca la volví a mirar. Ahora, sosteniéndola en la tenue luz del ático, sentí una oleada de ira tan pura que casi me asustó. Me había esforzado mucho. Había ganado, solo que no el primer lugar, así que no contaba. Puse la medalla en mi mochila también. Un recordatorio de todo lo que ellos menospreciaron. Y encontré algo más. Algo que había olvidado. En el fondo de mi armario, bajo una pila de viejos animales de peluche, había una caja de zapatos. Adentro había una pequeña cámara digital que me habían regalado para mi cumpleaños número 16. Apenas la usé, prefería mi teléfono. La cargué, revisé los archivos. Allí, enterrado entre fotos de amigos y eventos escolares, había un vídeo que había grabado accidentalmente. La fecha decía, 2 días antes del incidente del inhalador. En el vídeo, Taylor estaba parado en mi habitación revisando mis cosas. Ella encontró mi inhalador en el cajón de la mesita de noche, lo sostuvo frente a la cámara con una sonrisa y dijo: me pregunto qué pasaría si esto simplemente desapareciera en algún momento. Apuesto a que enloquecería totalmente. Estaba hablando sola, practicando. Mis manos temblaban mientras respaldaba el archivo en 3 discos duros separados. Llevé todo lo que había recopilado a un abogado. No cualquier abogado, sino uno especializado en derecho familiar y con reputación de tomar casos difíciles. Melissa Pritchard revisó mi evidencia durante 2 horas antes de hablar. Esto es extenso, dijo finalmente. ¿Qué es exactamente lo que esperas lograr? Quiero que enfrenten consecuencias reales. Tu hermana está casada ahora. Tus padres están jubilados. El incidente del inhalador ocurrió hace más de una década. El estatuto de limitaciones por lesiones personales ya pasó. ¿Y el accidente automovilístico? Ella cometió fraude al mentir en el reporte policial y la reclamación del seguro. Eso fue solo hace unos 2 años. La ceja de Melissa se alzó. Eso sí es interesante. El fraude de seguros tiene un estatuto de limitaciones más largo en este estado, usualmente 5 años. Con estas declaraciones de testigos y las notas del oficial investigador, podríamos tener algo. ¿Y la manipulación reciente? El vídeo de la despedida de soltera muestra que admite que orquestó un esquema elaborado para explotarme y obtener mano de obra gratis. Eso es más reciente. Podríamos presentar un caso civil por causar angustia emocional intencional basado en la manipulación reciente, usando el patrón histórico para establecer que esto no fue un incidente aislado, sino parte de un comportamiento abusivo de larga data. Quiero hacer ambas cosas. Melissa se recostó en su silla. Esto se pondrá feo. Toda tu familia se volverá contra ti. ¿Estás preparada para eso? Pensé en la sonrisa burlona de Taylor mientras yo jadeaba por aire. La indiferencia de mis padres mientras gateaba por el suelo. Sí. El proceso legal avanzaba lentamente. Melissa presentó una demanda civil contra Taylor por causar intencionalmente angustia emocional, citando la manipulación de la boda y las confesiones en la despedida de soltera como base principal, con un patrón histórico de abuso como evidencia de apoyo. También entregó a la oficina del fiscal del distrito la evidencia del informe policial falso. Durante meses, no parecía pasar nada. Luego, 7 meses después de presentar la demanda, recibí una llamada de Melissa. El fiscal va a proceder con cargos contra Taylor por presentar un informe falso y fraude de seguros. Va a haber una audiencia preliminar. Mi estómago dio un vuelco. ¿Cuándo? En 5 semanas.
Y esta es la parte interesante. La jueza del caso es conocida por ser extremadamente minuciosa. Ha solicitado que toda la evidencia sea presentada por adelantado, incluyendo la documentación en vídeo. La audiencia preliminar llegó un gran martes por la mañana. Me senté en la sala del tribunal, mi abogado a mi lado. Al otro lado del pasillo, Taylor estaba sentada con su abogada, su rostro pálido. Detrás de ella, mis padres susurraban frenéticamente. Ethan estaba notablemente ausente. Habían intentado contactarme docenas de veces desde que se presentó la demanda. Bloqueé sus números. La jueza Linda Morrison entró y todos nos levantamos. Era una mujer de unos 60 años, con cabello gris acero y ojos que no se pierden nada. Pueden sentarse, dijo ordenando papeles en su estrado. Antes de comenzar los procedimientos formales hoy, he revisado toda la evidencia presentada en este caso. Señorita Pritchard, señor Calhoun asintió a ambos abogados. Creo que sería beneficioso para el contexto si revisamos juntos parte de la documentación en vídeo. Esto es inusual para una audiencia preliminar, pero dada la naturaleza de los cargos y el caso civil que corre en paralelo, quiero asegurarme de que tengamos un panorama completo. El abogado de Taylor se puso de pie. Su señoría, estoy seguro de que eso sea necesario en esta etapa. Ya he tomado mi decisión. Señor Calhoun, por favor siéntese. El alguacil atenuó las luces. Una pantalla descendió al frente de la sala. Lo que estamos a punto de ver, dijo la jueza Morrison, es una compilación de evidencia en vídeo presentada por la demandante. Parte de ella es bastante perturbadora. Esto ayudará a establecer el patrón de comportamiento relevante tanto para los cargos de fraude como para la demanda civil. El primer vídeo comenzó a reproducirse. Era el de mi vieja cámara, mostrando a Taylor sosteniendo mi inhalador y hablando de hacerlo desaparecer. Escuché a mi madre contener el aliento detrás de mí. El vídeo cambió a las imágenes de la despedida de soltera. La voz burlona de Taylor llenó la sala. Su risa cruel mientras describía cómo me manipulaba. El aliento de ánimo de la dama de honor. Mi padre emitió un sonido ahogado. Luego vino algo que no esperaba. Melissa había compilado imágenes de seguridad del hospital durante la recuperación del accidente de Taylor. Me mostraba llegando exhausta y preocupada. Me mostraba pasando horas junto a su cama. Me mostraba ayudándola al baño, llevándole comida, leyéndole. Cambió a Taylor en su teléfono, enviando mensajes a alguien. La pantalla estaba lo suficientemente ampliada para leer los mensajes. Está viniendo otra vez. Esto es casi demasiado fácil. ¡Qué ingenua! La sala estaba en silencio excepto por los vídeos que se reproducían. El rostro de la jueza Morrison permaneció impasible. El vídeo final fue el más difícil de ver. Melissa lo había encontrado en nuestro viejo sistema de seguridad del hogar. Imágenes que aparentemente mis padres nunca borraron. Mostraba la noche del incidente del inhalador, captada por la cámara del pasillo. Yo desplomándome de rodillas. Taylor sosteniendo el inhalador. Sus palabras. Jadeo. Perdedora. Mis padres entrando y no haciendo nada. Yo arrastrándome por el suelo, luchando por respirar. El vídeo se detuvo en los rostros de mis padres mientras me veían sufrir. Papá mirando su reloj. Mamá tomando un sorbo de vino. Taylor hizo un sonido ahogado junto a su abogado. Las luces se encendieron de nuevo. La jueza Morrison se quitó las gafas, limpiándolas lentamente. Señorita Hayes, dijo mirando a Taylor. Levántese, por favor. Taylor se puso de pie, con las piernas visiblemente temblando. En mis 30 años en el estrado, he visto muchas cosas perturbadoras. Lo que acabo de presenciar está entre las peores. La voz de la jueza era tranquila, pero cargaba el peso de una autoridad absoluta. Usted ocultó medicación que salva vidas a su hermana mientras sufría una emergencia médica. Tenía 14 años, ciertamente suficiente edad para comprender las posibles consecuencias de sus actos. Su señoría, solo era una niña, comenzó Taylor. Era lo suficientemente mayor para planearlo. La jueza Morrison la interrumpió. El vídeo muestra premeditación. Y su comportamiento no terminó allí. Orquestó un engaño elaborado para explotar la compasión de su hermana, usando un accidente automovilístico causado por su propio comportamiento imprudente como base para su manipulación. El abogado de Taylor puso una mano en su brazo, pero ella se lo quitó. Ella miente sobre la mitad de esto. Los vídeos están sacados de contexto. Siéntese, señorita Hayes. La voz de la jueza bajó 20 grados. Tendrá su oportunidad de hablar durante el procedimiento formal. En este momento voy a abordar algo que rara vez abordo directamente desde el estrado. Se volvió hacia mis padres. Señor y señora Hayes, no puedo acusarlos de un delito por ser padres negligentes. La ley no permite eso en casos como estos, pero quiero que sepan que lo que vi en ese vídeo es inconcebible. Su hija estaba en peligro médico y ustedes lo trataron como una inconveniencia menor. Mi madre comenzó a llorar.
Papá la rodeó con su brazo. Ustedes permitieron un patrón de abuso que ha causado un daño psicológico duradero a su hija mayor. Sea lo que pase en estos procedimientos, espero que ambos se miren larga y profundamente a sí mismos. La jueza Morrison volvió su atención hacia Taylor. En cuanto a los cargos ante mí hoy, procederemos con una audiencia preliminar. Sin embargo, dado la evidencia de abuso y manipulación prolongados, también ordenaré una evaluación psicológica completa de la señorita Hayes antes de continuar. El tribunal necesita entender si este comportamiento representa un peligro continuo. Esto es una locura, gritó Taylor con lágrimas corriendo por su rostro. Ella está haciéndome ver como un monstruo. No, señorita Hayes, usted misma lo hizo. Las cámaras simplemente lo documentaron. El grito de Taylor resonó en la sala del tribunal. No lo entienden. Ella siempre fue la favorita. Siempre perfecta. Yo tenía que hacer algo para llamar su atención. La expresión de la jueza Morrison no cambió. Intentar dañar a tu hermana fue tu solución para sentirte ignorada. No era mi intención lastimarla. Era joven. Eras joven cuando escondiste su inhalador. Eras un adulto cuando la manipulaste para que planificara tu boda. Eras un adulto cuando te reíste de eso con tus amigos. ¿A qué edad, señorita Hayes, planeabas asumir la responsabilidad? Taylor no tuvo respuesta. Se desplomó en su silla, sollozando. La audiencia procedió. Se dio testimonio. Se llamó a testigos. Mi antigua consejera escolar describió sus preocupaciones sobre mi vida en casa. El médico del hospital que atendió a Taylor explicó cómo las lesiones de mi hermana no coincidían con la versión del accidente que ella había reportado. El procedimiento judicial tomó la mayor parte del día. Al final, el juez Morrison había escuchado lo suficiente como para ordenar que Taylor fuera a juicio por los cargos de fraude y permitió que el caso civil avanzara. 3 meses después, enfrentando evidencia abrumadora, la abogada de Taylor le aconsejó aceptar un acuerdo de culpabilidad en los cargos criminales. Recibió 18 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y tuvo que pagar una restitución a la compañía de seguros por un total de $14,000. El caso civil tomó más tiempo. Finalmente, 9 meses después de que concluyera el caso criminal, la abogada de Taylor le aconsejó llegar a un acuerdo. Me pagó una suma que cubrió mis costos de terapia, mis honorarios legales y suficiente extra como para que pudiera tomarme un año libre del trabajo para enfocarme en sanar. Durante las negociaciones del acuerdo, Ethan había presentado la solicitud de divorcio. Él había cooperado con la investigación, proporcionando acceso a dispositivos compartidos y confirmando líneas de tiempo. El vídeo de la despedida de soltera aparentemente había sido la gota que colmó el vaso en un matrimonio ya tensionado por el comportamiento de Taylor. Mis padres intentaron reconciliarse. Enviaron cartas, aparecieron en mi apartamento, me rogaron que los perdonara. Me reuní con ellos una vez 6 meses después del juicio. Nos sentamos en una cafetería del centro. No sabíamos que era tan malo, dijo mamá, sus manos rodeando una taza de la que no bebía. Ustedes me vieron luchar por respirar en el piso de nuestro comedor. Lo sabían. Pensamos que estaba siendo dramática, dijo papá en voz baja. Taylor siempre fue tan encantadora. Así que ustedes le creyeron a ella sobre mí cada vez. No tuvieron respuesta para eso. No los odio, les dije. Pero no los quiero en mi vida nunca más. Tuvieron 18 años para protegerme y eligieron no hacerlo. Eso no es algo que pueda perdonar. Los dejé allí sentados. Fue la última vez que hablamos. Taylor me envía correos a veces. No los abro, pero puedo ver las líneas del asunto. Lo siento. Por favor, habla conmigo. He cambiado. Quizás ella sí. La gente puede cambiar, pero no estoy obligada a presenciarlo. Algunas partes del proceso judicial se hicieron de dominio público, aunque la jueza Morrison había sellado las porciones más sensibles que involucraban mi infancia. Aún así, surgieron suficientes detalles como para que los medios locales cubrieran la historia. Algunas personas en línea pensaron que era rencorosa. Otras pensaron que fui valiente. Traté de no leer los comentarios. Lo que importaba era que finalmente me habían escuchado. La verdad estaba ahí afuera, documentada innegable. Todavía tengo la brújula que Taylor tiró después de la despedida de soltera. Una de sus antiguas damas de honor la encontró y me la envió por correo con una carta de disculpas. La guardo en mi escritorio, un recordatorio de que encontré mi propio camino a casa. No a la casa donde crecí, sino a un lugar donde estoy a salvo y soy valorada. Algunas personas piensan que la venganza es mezquina. Quizás tengan razón, pero hay una diferencia entre venganza y justicia. La venganza es quemar la casa de alguien porque te lastimó. La justicia es asegurarse de que enfrenten las consecuencias de sus actos. No quería destruir la vida de Taylor. Quería que reconociera lo que había hecho. El sistema legal forzó ese reconocimiento de una manera que años de terapia familiar nunca pudieron. Han pasado 4 años desde el acuerdo. Construí una buena vida.
Tengo amigos que nunca esconderían un inhalador ni se burlarían de mi dolor. Tengo una terapeuta que me ha ayudado a entender que lo que pasó no fue normal, no fue aceptable y definitivamente no fue mi culpa. La semana pasada, recibí una carta de la jueza Morrison. Ya está retirada. La carta era breve. Estimada señorita demandante, quería que supiera que su caso se ha quedado conmigo. Me recordó porque me convertí en jueza en primer lugar. A veces el sistema funciona. A veces la verdad importa. Gracias por su valentía. Le deseo paz y felicidad, jueza Linda Morrison. Lo enmarqué. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber llevado el caso. Si desearía simplemente haber seguido adelante y olvidarlo. La respuesta es simple. Intenté seguir adelante. Lo intenté durante años. Pero la curación no viene de fingir que las heridas no existen. Viene de limpiarlas sin importar cuánto duela. Taylor perdió su matrimonio, su reputación y su autoimagen como la hija dorada. Mis padres perdieron a ambas hijas de diferentes maneras. Yo perdí la familia que siempre había esperado tener, pero gané algo más valioso. Recuperé mi propia identidad. En días particularmente difíciles, pienso en esa chica de 17 años jadeando por aire en el suelo del comedor. Pienso en lo sola que se sintió, en lo insignificante. Me gustaría poder volver atrás y decirle que 8 años después estaría bien. Más que bien. Sería fuerte, completa y libre. Esa chica no podía respirar porque su hermana le robó el inhalador. Esta mujer respira perfectamente por sí misma, y eso lo cambia todo.